Mucho antes de que existieran los píxeles, la alta definición o los fontaneros saltarines, existía el Hanafuda. En 1889, en una calle tranquila de la antigua capital de Japón, Kioto, un hombre llamado Fusajiro Yamauchi abrió una pequeña tienda llamada Nintendo Koppai. No vendía tecnología, vendía suerte. Pero ¿cómo pudo una pequeña empresa artesanal de naipes sobrevivir a guerras y prohibiciones gubernamentales para convertirse en el pilar de una industria que aún no existía? Japón, finales del siglo XIX. El gobierno ha prohibido casi todos los juegos de cartas extranjeros para frenar las apuestas ilegales. Sin embargo, Fusajiro Yamauchi diseña un juego de cartas llamado Hanafuda, cartas de flores, que utiliza imágenes en lugar de números para evadir las leyes. Sus cartas son pequeñas obras de arte hechas a mano con corteza de morera y arcilla. La calidad es tan alta que los sindicatos del crimen, los yakuza, comienzan a usarlas en sus salas de juego clandestinas. Nintendo nace bajo la sombra del riesgo y la elegancia. Fusajiro elige el nombre Nintendo basándose en una frase filosófica: Nin-ten-do. Aunque existen varias interpretaciones, la más aceptada es «deja la suerte al cielo» o «en manos del destino». Es un nombre que resume la esencia de la empresa: trabajar duro en la calidad del producto, pero aceptar que el éxito final depende de algo que no podemos controlar. Esta filosofía de arriesgarse con lo nuevo definirá a la compañía durante el próximo siglo. Décadas después, el negocio pasa a manos de su yerno y luego a su nieto, Hiroshi Yamauchi, un joven con una visión implacable. En 1959, Hiroshi viaja a Estados Unidos para conocer a la compañía de cartas más grande del mundo. Se horroriza al ver que incluso el líder del mercado tiene oficinas pequeñas. Comprende que las cartas tienen un techo. En un movimiento maestro, firma un acuerdo con Disney para poner a Mickey Mouse en sus naipes. Es el primer contacto de Nintendo con la cultura pop global y su primer gran éxito masivo entre los niños. A pesar del éxito con Disney, Hiroshi sabe que el mercado de las cartas se está muriendo. En una búsqueda desesperada por diversificarse, Nintendo intenta de todo: una línea de arroz instantáneo, una cadena de hoteles del amor e incluso una empresa de taxis llamada Daiya. Todo fracasa estrepitosamente. La empresa está al borde de la quiebra. Nintendo tiene el dinero, tiene la marca, pero ha perdido su camino. Un día, mientras Hiroshi recorre la fábrica, observa a un joven ingeniero de mantenimiento llamado Gunpei Yokoi. El joven ha construido un brazo extensible de madera solo por divertirse mientras trabaja. En lugar de despedirlo por perder el tiempo, Hiroshi ve algo brillante. Le ordena perfeccionar ese juguete para la temporada de Navidad. El invento se llama Ultra Hand y vende más de 1 millón de unidades. Nintendo acaba de descubrir su verdadero destino. No son una empresa de cartas, son una empresa de juguetos e ingenio. Pero el mundo electrónico está a punto de nacer y Nintendo aún no sabe que su mayor competencia no será otra juguetera, sino la televisión misma. A principios de los años 70, el mundo estaba cambiando. Los transistores y los circuitos empezaban a invadir los hogares, y Hiroshi Yamauchi sabía que si Nintendo quería sobrevivir, debía abandonar el plástico por el silicio. Pero la transición no fue fácil. Mientras el resto del mundo usaba la tecnología para crear calculadoras o relojes, Nintendo decidió usarla para crear experiencias. ¿Cómo pasó un fabricante de cartas a crear el primer fenómeno de masas en las salas de juego? ¿Y qué tuvo que ver una crisis del petróleo en todo esto? Nintendo da su primer paso tecnológico con el Laser Clay Shooting System. Utilizando la tecnología de células solares que Sharp estaba desarrollando, Gunpei Yokoi y su equipo transforman antiguas boleras abandonadas en campos de tiro con luz. Los jugadores disparaban a palomas de arcilla proyectadas en la pared. Fue un éxito rotundo, hasta que la crisis del petróleo de 1973 golpeó la economía japonesa. Las deudas volvieron a acechar a Nintendo y la empresa se vio obligada a cerrar sus centros de ocio.
Lejos de rendirse, Yamauchi se alía con Mitsubishi Electric para crear una consola que se pudiera conectar al televisor de casa. En 1977 lanzan la Color TV Game 6. No tenía cartuchos, solo podías jugar a variaciones de Pong. Pero fue el campo de entrenamiento para un joven diseñador recién contratado, un artista que ni siquiera sabía programar, pero que entendía mejor que nadie cómo contar historias a través de dibujos. Shigeru Miyamoto. La leyenda cuenta que Gunpei Yokoi iba en el tren Bular cuando observó a un hombre de negocios aburrido jugando con los botones de su calculadora LCD. Yokoi tuvo una epifanía. ¿Por qué no crear un juego del tamaño de una calculadora que también diera la hora? Así nació la serie Game & Watch en 1980. Fue la primera consola portátil de éxito mundial y la cuna del D-Pad, la cruz de control, un invento de Nintendo que hoy usan todos los mandos de videojuegos del planeta. Nintendo intenta conquistar el mercado de las máquinas recreativas, o arcades, en Estados Unidos con un juego llamado Radar Scope. Es un desastre financiero. Miles de máquinas se quedan acumulando polvo en un almacén de Seattle. Desesperado, Yamauchi le pide al joven Miyamoto que cree un juego nuevo para aprovechar esas máquinas. Miyamoto, inspirado en Popeye y King Kong, crea la historia de un carpintero que intenta rescatar a su novia de un gorila gigante. Lo llama Donkey Kong. El éxito de Donkey Kong es tan masivo que salva a la división americana de la quiebra. Pero en el juego hay un pequeño personaje que salta barriles. Los empleados de la oficina de Estados Unidos notan que el personaje se parece a su casero, un hombre llamado Mario Segale. Deciden llamar al personaje Mario. Nintendo acaba de crear, sin saberlo, a la figura más icónica de la historia del entretenimiento. Sin embargo, una tormenta se avecina. El mercado de los videojuegos en Estados Unidos está a punto de colapsar, y todos dicen que el medio ha muerto para siempre. En 1983, la industria del videojuego en Estados Unidos no estaba en crisis, estaba enterrada. Tras años de juegos de mala calidad, el mercado colapsó y las tiendas juraron no volver a vender una consola jamás. Fue el famoso Video Game Crash. Mientras las empresas americanas huían del sector, Hiroshi Yamauchi vio una oportunidad donde otros veían cenizas. Su plan, lanzar una consola tan potente que pareciera un juguete del futuro. Pero para lograrlo, primero tuvieron que engañar a todo el país. Mientras Estados Unidos colapsaba, en Japón, Nintendo lanzaba la Family Computer, Famicom. Era una máquina roja y blanca con un poder gráfico que humillaba a cualquier computadora de la época. Sin embargo, el lanzamiento fue un desastre técnico. Un fallo en el chip obligó a Nintendo a retirar todas las unidades del mercado. Fue un golpe millonario, pero Yamauchi tomó una decisión sin precedentes: retirar hasta la última consola para garantizar la calidad. Esta obsesión por la perfección se convirtió en el sello de la casa. Para entrar en Estados Unidos en 1985, Nintendo tuvo que mentir. Las tiendas no querían videojuegos, así que Nintendo rediseñó la consola para que pareciera un sofisticado reproductor de video y la llamó Nintendo Entertainment System, NES. Pero el truco final fue ROB, un pequeño robot de plástico que venía con la consola. Nintendo no vendió la NES como un sistema de juego, sino como un juguete robótico. ROB fue el caballo de Troya que permitió que Nintendo entrara de nuevo en los hogares. Con la consola en las tiendas, faltaba el alma. Shigeru Miyamoto presentó Super Mario Bros. Ya no eran solo pantallas estáticas, era un mundo vasto que se desplazaba lateralmente, lleno de secretos, música pegadiza y un control tan preciso que parecía una extensión del cuerpo. El juego redefinió lo que significaba divertirse. De la noche a la mañana, Mario pasó de ser un carpintero de arcade a ser el embajador de una nueva forma de arte. Para evitar que volviera a ocurrir un colapso por juegos mediocres, Nintendo inventó el Nintendo Seal of Quality. Implementaron un chip de bloqueo que impedía que cualquier empresa fabricara juegos para su consola sin su permiso y sin pagar jugosas regalías.
Yamauchi gobernaba la industria con un puño de hierro. Si querías estar en la NES, tenías que seguir sus reglas. Nintendo no solo dominaba el mercado, lo dictaba. En 1986, Miyamoto lanzó un juego que permitía a los jugadores explorar un reino entero, The Legend of Zelda. Fue el primer juego de consola que permitía guardar la partida gracias a una batería interna en el cartucho dorado. Los niños ya no jugaban por 10 minutos, jugaban por semanas. Nintendo había ganado la guerra antes de que nadie se diera cuenta, pero en las sombras de los laboratorios de Kioto, Gunpei Yokoi estaba trabajando en algo que sacaría el juego de la sala de estar para llevarlo al bolsillo de todo el mundo. A finales de los años 80, Nintendo era la reina absoluta. Pero mientras la competencia se obsesionaba con gráficos potentes y colores brillantes, Gunpei Yokoi tenía una filosofía diferente. Pensamiento lateral con tecnología marchita. Creía que no necesitabas lo más caro para triunfar, sino lo más divertido. De esa idea nació un dispositivo que sobreviviría a caídas, guerras y viajes espaciales. Sin embargo, en la cima del éxito, un acuerdo secreto con un gigante tecnológico japonés estaba a punto de estallar, creando al enemigo más temible que Nintendo jamás enfrentaría. 1989. Las empresas rivales lanzan portátiles con pantallas a color que devoran las baterías en 3 horas. Nintendo lanza la Game Boy, una pantalla verde monocromática, sin luz propia, pero que dura 30 horas con 2 pilas AA. El secreto de su éxito no fue el hardware, sino el software. Gracias a un acuerdo con un programador soviético, Nintendo incluyó Tetris en cada consola. De repente, no solo los niños jugaban a Nintendo, los adultos en los aviones y trenes estaban hipnotizados por los bloques que caían. La Game Boy se convirtió en la consola más resistente y exitosa de la historia. Sega entra en escena con un mensaje agresivo de «Sega hace lo que Nintendo no». Con Sonic el Erizo, intentan robarle el público adolescente a Nintendo. La respuesta de Kyoto fue la Super Nintendo, SNES, en 1990. No era la más rápida, pero tenía el cerebro, el modo 7, que permitía efectos pseudo 3D asombrosos. Con joyas como Street Fighter II, Final Fantasy y Super Mario World, Nintendo demostró que su catálogo de juegos era invencible. Nintendo sabía que el futuro era el CD-ROM, que permitía almacenar mucha más información que los cartuchos. Se aliaron con Sony para crear un lector de discos para la Super Nintendo. Sin embargo, en el último momento, Hiroshi Yamauchi revisó el contrato y se dio cuenta de que Sony se quedaría con todos los derechos de los juegos en formato disco. En un acto de arrogancia y desprecio, Nintendo anunció su alianza con Philips en la feria tecnológica CES, dejando a Sony humillada públicamente. El ingeniero de Sony, Ken Kutagari, estaba furioso. La humillación de Nintendo fue el combustible que necesitaba para convencer a los directivos de Sony de que no debían ser solo proveedores de Nintendo, sino sus competidores. Utilizaron la tecnología que habían desarrollado para el proyecto de Nintendo y la convirtieron en una nueva consola, la PlayStation. Nintendo acababa de crear, por error, a su propio verdugo. Mientras PlayStation preparaba su asalto, Nintendo sufrió su primer gran fracaso. Gunpei Yokoi, el genio detrás de la Game Boy, lanzó el Virtual Boy en 1995. Prometía realidad virtual, pero era un casco pesado que solo mostraba gráficos en rojo y negro y causaba mareos. Fue un desastre comercial que marcó la salida de Yokoi de la empresa. Nintendo se acercaba a la era de los polígonos y el 3D, con cartuchos viejos y un nuevo poderoso enemigo tocando a su puerta. A mediados de los años 90, la industria del videojuego vivió su mayor revolución: el paso de los píxeles planos a los mundos en 3 dimensiones. Pero mientras Sony y Sega abrazaban el futuro con discos compactos baratos, Nintendo tomó una decisión que muchos consideraron un suicidio comercial: seguir fiel al cartucho. La soberbia de Kyoto estaba a punto de costarle su trono, pero en medio de la crisis, una idea nacida de la afición de un hombre por coleccionar insectos se convertiría en la franquicia más rentable de toda la historia. 1996. Nintendo lanza la Nintendo 64.
Es una proeza técnica capaz de renderizar gráficos en 3D con una suavidad nunca vista. Sin embargo, al usar cartuchos en lugar de CDs, el espacio es limitado y el precio es altísimo. Esto provoca una fuga de cerebros. Empresas aliadas de toda la vida, como Square, creadores de Final Fantasy, abandonan a Nintendo para irse con Sony. Por primera vez en 15 años, Nintendo ya no es el líder indiscutible del mercado. A pesar de perder apoyo, Shigeru Miyamoto logra lo imposible con Super Mario 64. No solo creó un juego, inventó el lenguaje del movimiento en 3D. El uso del stick analógico en el mando permitió que Mario corriera, saltara y nadara con una fluidez orgánica. Fue el momento en que la industria entendió cómo funcionaba la profundidad. Poco después llegaría The Legend of Zelda: Ocarina of Time, considerado por muchos como el mejor videojuego de todos los tiempos. Nintendo seguía siendo el maestro del diseño, aunque el mercado le estuviera dando la espalda. Mientras la consola de sobremesa sufría, ocurrió un milagro en la vieja Game Boy. Un desarrollador llamado Satoshi Tajiri, que de niño amaba atrapar bichos en el campo, presentó una idea: monstruos de bolsillo que podías coleccionar y transferir entre consolas. En 1996 nace Pokémon, Pocket Monsters. Lo que comenzó como un juego modesto se convirtió en un incendio global. Cartas, anime, peluches y juegos que vendieron millones. Pokémon salvó financieramente a Nintendo y demostró que la potencia gráfica no era nada frente a una idea brillante. Entramos en el nuevo milenio. Hiroshi Yamauchi, el hombre que transformó la empresa de cartas en un gigante, se prepara para su retiro. Su última consola es la GameCube, 2001. Es una máquina poderosa y con un diseño único, pero el mercado ya estaba dominado por la PlayStation 2 de Sony y el nuevo competidor, Microsoft, con la Xbox. Nintendo se sentía como una empresa para niños en un mundo que quería juegos maduros y realistas. El orgullo de Kyoto estaba herido. En 2002 ocurre un hecho histórico. Por primera vez en más de un siglo, un hombre que no pertenece a la familia Yamauchi toma las riendas de Nintendo. Su nombre es Satoru Iwata. No es solo un ejecutivo, es un programador que ama los juegos. Sus palabras al asumir el cargo quedaron grabadas en la historia. En mi tarjeta de visita soy un presidente corporativo. En mi mente soy un desarrollador de videojuegos, pero en mi corazón soy un gamer. Iwata hereda una empresa en segundo plano, pero tiene un plan radical: dejar de competir por los gráficos y empezar a competir por las sonrisas. Para el año 2003, todos daban a Nintendo por muerta. Sony y Microsoft luchaban por ver quién tenía más potencia, más violencia y más realismo. Nintendo, estancada en el tercer lugar, decidió hacer algo impensable: dejar de competir. Satoru Iwata aplicó la estrategia del océano azul. En lugar de pelear por los mismos jugadores de siempre en un mar rojo de sangre, buscarían un océano azul de gente que jamás había jugado. El resultado: 2 dispositivos que cambiaron la cultura popular para siempre y un mando que puso a jugar hasta a los abuelos. En 2004, Nintendo lanza la Nintendo DS. Tenía 2 pantallas, una de ellas táctil y un micrófono. La crítica se burló llamándola un experimento extraño. Pero Iwata y Miyamoto tenían un as bajo la manga: juegos como Brain Training y Nintendogs. De repente, personas de 60 años usaban la consola para entrenar su memoria y gente que no sabía usar un mando usaba un lápiz táctil para acariciar a un perro virtual. La DS se convirtió en la segunda consola más vendida de todos los tiempos. Mientras la DS triunfaba, Nintendo preparaba su próxima consola de sobremesa, bajo el nombre en clave Revolution. Iwata quería algo tan simple que cualquiera pudiera usarlo. El diseño final fue la Wii, 2006. Era pequeña, blanca y silenciosa, pero su secreto no estaba en la caja, sino en el mando, el Wii Remote. Un mando que detectaba el movimiento en el espacio. Ya no tenías que aprender qué botón servía para saltar, solo tenías que mover el brazo como si estuvieras jugando al tenis en realidad. El lanzamiento de la Wii fue un terremoto.
Con el juego Wii Sports incluido, la consola se infiltró en hogares donde los videojuegos estaban prohibidos. Se instalaron consolas en residencias de ancianos, en salas de espera de hospitales y en reuniones familiares. Nintendo había logrado lo imposible: expandir el mercado de los videojuegos a todo el planeta. La Wii vendió más de 100 millones de unidades, humillando a las potentes máquinas de la competencia. Pero el éxito es un maestro peligroso. En 2012, Nintendo intentó repetir la fórmula con la Wii U. El nombre confundió a la gente. Muchos pensaban que era solo un accesorio para la Wii original, y el mando con pantalla era pesado y poco intuitivo. Mientras tanto, los smartphones empezaban a devorar el mercado de los juegos casuales. La Wii U fue el mayor fracaso en la historia de las consolas de sobremesa de Nintendo. La empresa volvió a caer en números rojos y las acciones se desplomaron. En medio de la crisis de la Wii U, la salud de Satoru Iwata comenzó a deteriorarse. Sin embargo, antes de partir, trabajó en secreto en un proyecto que unificaría toda la filosofía de Nintendo. La idea de que no tienes que elegir entre jugar en la tele o llevarte el juego contigo. Iwata falleció en 2015, dejando a la empresa en luto, pero con un plano maestro bajo el brazo. Nintendo estaba a punto de lanzar su última gran apuesta, una que decidiría si la compañía sobreviviría a la era de los móviles o se convertiría en un recuerdo del pasado. Tras el estrepitoso fracaso de la Wii U, muchos analistas de Wall Street exigían que Nintendo se rindiera, cerrara sus fábricas de hardware y empezara a hacer juegos para iPhone. Pero Nintendo no es una empresa de software, es una empresa de experiencias. En marzo de 2017 lanzaron una apuesta de todo o nada. Una consola que no intentaba ser una computadora de alta potencia, sino un camaleón. ¿Podría una tablet con mandos acoplables derrotar a los gigantes tecnológicos? La Nintendo Switch llega al mercado con un concepto revolucionario. Es una consola de sobremesa que puedes sacar de su base y convertir en portátil en menos de un segundo. Es el cumplimiento de la visión final de Satoru Iwata. El marketing cambia radicalmente. Ya no se dirigen solo a niños o ancianos, sino a jóvenes adultos que quieren llevarse sus juegos épicos al metro, al avión o al parque. La Switch borra la frontera entre consola de casa y portátil. Para que una consola triunfe, necesita un juego que rompa las reglas. The Legend of Zelda: Breath of the Wild fue ese juego. Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma reinventaron el mundo abierto. No había muros invisibles ni flechas que te dijeran a dónde ir. Si veías una montaña en el horizonte, podías escalarla. El juego se convirtió en un estándar para toda la industria, ganando innumerables premios al Juego del Año y convenciendo al mundo de que Nintendo seguía teniendo la mejor magia del sector. En 2020, el mundo se detiene debido a la pandemia global. En medio del confinamiento, Nintendo lanza Animal Crossing: New Horizons. El juego se convierte en algo más que un entretenimiento. Se vuelve un espacio social donde la gente celebra bodas, cumpleaños y reuniones de trabajo virtuales. La Switch se agota en todas las tiendas del planeta. Nintendo demuestra, una vez más, que su mayor fortaleza es entender la psicología humana y ofrecer confort cuando el mundo más lo necesita. Con la consola vendiendo millones, Nintendo decide que sus personajes son demasiado grandes para quedarse solo en los videojuegos. Tras décadas de miedo al cine, por el fracaso de la película de Mario en los 90, se alían con Illumination para crear The Super Mario Bros. Movie. La película recauda más de $1.000 millones, demostrando que Mario es tan reconocible y querido como Mickey Mouse. Nintendo deja de ser solo una empresa de juegos para convertirse en un gigante del entretenimiento multimedia. La expansión no se detiene en el cine. En el parque Universal Studios de Japón abren sus puertas Super Nintendo World. Los fans pueden caminar por el reino champiñón, golpear bloques con sus manos y correr en una pista de Mario Kart real. La visión de Fusajiro Yamauchi de 1889 ha mutado en algo físico y tangible. Pero mientras celebran este dominio total, surge una pregunta: ¿qué sigue después de la consola más exitosa de su historia? El futuro es un lienzo en blanco, y en Kioto el secreto es la norma.
Hoy, Nintendo no es solo una empresa, es un pilar de la cultura moderna. Ha sobrevivido a 3 siglos diferentes. Empezó con papel en el siglo XIX, dominó los juguetes en el XX y ha definido la tecnología del XXI. Pero a diferencia de sus competidores que miran hacia el metaverso o la potencia bruta, Nintendo sigue mirando hacia adentro, hacia esa chispa de alegría infantil que todos llevamos. El viaje de la carta de flores al píxel ha terminado, pero la filosofía de dejar la suerte al cielo sigue más viva que nunca. En las oficinas de Kioto, que siguen siendo austeras y blancas, no se habla de cuotas de mercado, sino de sonrisas por minuto. La directiva actual, liderada por Shuntaro Furukawa, mantiene el hermetismo que caracteriza a la compañía. Mientras el resto del mundo se obsesiona con la realidad virtual o el juego en la nube, Nintendo sigue fiel a la idea de Gunpei Yokoi: usar tecnología que ya entendemos para crear formas de jugar que nunca imaginamos. Su independencia es su mayor tesoro. Shigeru Miyamoto, el Walt Disney de los videojuegos, ha pasado a un rol de supervisión creativa, dejando que una nueva generación de diseñadores tome las riendas. Jóvenes que crecieron jugando a Mario y Zelda son ahora quienes crean los nuevos mundos. El éxito de títulos como Splatoon demuestra que Nintendo puede crear nuevos íconos sin depender siempre de su nostalgia. La magia de Nintendo se ha convertido en una metodología de trabajo, una escuela que se hereda de maestro a aprendiz. El futuro de Nintendo es híbrido, con la construcción de nuevos museos en Kioto, donde antes estaba la vieja fábrica de cartas, y la expansión de sus parques temáticos a Hollywood y Orlando. La marca se está blindando. Saben que las consolas pueden fallar, pero los personajes son inmortales. Nintendo está construyendo un ecosistema donde sus fans pueden vivir la experiencia Nintendo desde que se despiertan hasta que se duermen, sin necesidad de tener un mando en la mano. Como siempre, el mundo espera con hálito contenido el anuncio de su próxima pieza de hardware. Los rumores inundan Internet, pero la historia nos ha enseñado una cosa: Nintendo nunca hace lo que se espera de ella. Podría ser otra consola híbrida o algo completamente diferente que hoy nos parecería una locura. Esa es la esencia de la compañía: el riesgo calculado y la sorpresa constante. Siguen lanzando los dados y dejando la suerte al cielo. La serie termina con un plano que viaja desde la fachada de la antigua tienda de 1889 hasta un niño de hoy jugando con su consola bajo las sábanas. Han pasado guerras, crisis y cambios tecnológicos radicales, pero la emoción es la misma. Nintendo nos recuerda que al final del día, todos somos niños buscando un momento de asombro. La pequeña tienda de naipes de Kioto logró lo que nadie más pudo: enseñarle al mundo entero a jugar.